Derinkuyu la rescató del olvido la casualidad, el mismo e imprevisible azar que ha acompañado otros grandes descubrimientos a lo largo de la historia. Se cuenta que en 1963, un vecino que vivía en una de las casas cueva de la zona, en la región de Capadocia, actual Turquía, se dio cuenta de que estaba perdiendo gallinas de una forma misteriosa. Se esfumaban tras colarse por una pequeña grieta abierta durante una reforma. Al indagar, descubrió que se colaban por un pasadizo que conectaba a su vez con otro corredor que enlazaba con una ciudad subterránea. Derinkuyu es una maravilla milenaria, una enorme metrópolis subterránea que, se calcula, podía acoger hasta 20.000 personas durante meses. Los expertos calculan que la también conocida como antigua ciudad de El Engubu se extiende a más de 85 metros bajo tierra, igual que un rascacielos con 18 niveles de galerías. Un tamaño extraordinario del que solo se puede conocer una parte. Suena a fantasía, pero Derinkuyu fue una realidad durante siglos. No es fácil fijar el origen de la metrópolis. Hacia el 370 a.C., el cronista y filósofo griego Jenofonte de Atenas parece aludir a ella en Anabasis, obra en la que habla de gente de Capadocia que vivía bajo tierra. Los primeros trabajos en la red de cuevas suelen datarse, sin embargo, de bastante antes y asociarse con los hititas, pueblo clave para entender la historia antigua del Próximo Oriente. Expertos como Bertini creen que pudieron excavar los primeros niveles en la roca cuando fueron atacados por los frigios, hacia el 1200 a.C. En la metrópolis se han encontrado de hecho objetos atribuidos a los hititas. Buena parte de la construcción se asocia también con los frigios. A su labor habría contribuido la propia geología de la región, maleable y con suelos secos. Las construcciones se mantuvieron durante siglos, pasando, entre otros, por los persas y los cristianos de la era bizantina, hasta quedar abandonadas en la década de 1920 tras la guerra greco-turca. Con el tiempo, la construcción adoptó dimensiones de auténtica urbe, con viviendas, espacios para almacenar alimentos y bebida, aulas, capilla y pasadizos con su propio sistema de seguridad. Sus responsables llegaron a fabricar enormes rocas circulares y media tonelada de peso para desplazarlas hacia los accesos de los túneles y cegarlos ante el avance de sus enemigos. Los investigadores creen que pudo servir en un principio al almacenamiento, si bien su uso principal sería el de refugio, un espacio temporal para resguardarse del acecho de los invasores. El ingenio de los diversos imperios que se expandieron sobre Derinkuyu pronto se hizo evidente. Los pasillos cortos e intencionalmente angostos obligaban a los visitantes a navegar por el laberinto de pasillos y viviendas encorvados y en fila india, obviamente una posición inoportuna para los intrusos. Pequeños agujeros perfectamente redondos en el centro de estas fuertes puertas habrían permitido a los residentes atacar a los invasores mientras mantenían un perímetro seguro. La vida bajo tierra probablemente fue muy difícil. Los residentes hacían sus necesidades en vasijas de barro selladas, vivían a la luz de las antorchas y se deshacían de los cadáveres en áreas designadas. Cada nivel de la ciudad fue cuidadosamente diseñado para usos específicos. El ganado se mantenía en los establos más cercanos a la superficie para reducir el olor y los gases tóxicos producidos por el ganado, así como para proporcionar una capa cálida de aislamiento vivo para los meses fríos. Las capas internas de la ciudad contenían viviendas, sótanos, escuelas y espacios de reunión.
Identificable por sus techos abovedados de cañón únicos, una escuela misionera bizantina tradicional, completa con salas adyacentes para el estudio, se encuentra en el segundo piso. Según De Giorgi, la evidencia de la elaboración del vino se basa en la presencia de bodegas, cubas para prensar uvas y ánforas, tinajas altas de 2 asas y cuello estrecho. Estas habitaciones especializadas indican que los habitantes de Derinkuyu estaban preparados para pasar meses bajo la superficie. Pero lo más impresionante es un complejo sistema de ventilación y un pozo protegido que habría abastecido a toda la ciudad con aire fresco y agua limpia. De hecho, se cree que la construcción temprana de Derinkuyu se centró en estos 2 elementos esenciales: más de 50 pozos de ventilación que permitían el flujo de aire natural entre las muchas viviendas y pasillos de la ciudad, se distribuyeron por toda la ciudad para evitar un ataque potencialmente fatal a su suministro de aire. La sucesión de imperios y su impacto en los paisajes de Anatolia explican que se usasen refugios subterráneos como Derinkuyu, comenta profesor Andrea De Giorgi. Aunque Derinkuyu resulta fascinante por sus características, no es la única ciudad subterránea de Capadocia, región por la que se distribuyen otras construcciones similares. Durante los trabajos de limpieza de una ladera en Nevşehir, Turquía, se descubrió de hecho una amplia ciudad enterrada que, se calculaba en 2014, podría extenderse a lo largo de 450.000 metros cuadrados.